Bueno, creo que el otro ponente lo tenemos fuera, a ver si me está escuchando por la otra tele y entra. Si no, tengo que ir a buscarlo de las orejas. Como asusto. Bueno, mientras tanto, aprovechando, mientras carga la ponencia, le presento, es Jorge Goldaracena, de BPG, Ingeniería. Y bueno, ha sido un colaborador todos estos años también en las jornadas de riesgos y emergencias. Nos va a explicar en una breve charla la modificación de la guía técnica de montajes escénicos. ¿En qué nos puede afectar a la hora de una emergencia? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Quería comentar una cuestión en primer lugar, que en relación con el título de la ponencia, vamos a rebautizarla, porque realmente no existe una guía técnica sobre montaje de escenarios, sino que sí hay una guía técnica que los ha incluido, pues porque hasta ahora no se reflejaban en ninguna de ellas, ¿no? Y la cuestión es esta. Este tipo de montajes, ¿es una obra de construcción o no es una obra de construcción? ¿Cómo lo enfocamos, ¿no? Como cualquier tipo de obra, como cualquier tipo de instalación, esto también está sujeto a todo tipo de siniestros, y también está sujeto a un accidente laboral que no nos olvidemos que es importante en este tipo de montajes, ¿no? Luego parece ser que el legislador pues ha pensado en este tema, y lo que ha pensado es en por lo menos encajarlas en algún lugar, ¿no? Porque esto es un escenario, ¿no? Y esto otro es un andamio para una reparación de fachadas. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Existe alguna diferencia entre algún tipo de montaje de estos u otros? En el fondo, uno es una estructura tubular, de la cual estamos muy acostumbrados a verlo, porque lo hemos tenido en la fachada de nuestra casa, y el otro es una estructura tubular. Exactamente igual. Es más, los fabricantes que fabrican andamios fabrican algunos componentes para adaptarlos a determinadas formas de escenarios, pero los tubos son los mismos. Luego, si tenemos una reglamentación para este tipo de instalaciones, parece lógico que esa misma deba de servir para este tipo de instalaciones, ¿no? ¿Qué va a ser esto? ¿Un escenario o un medio auxiliar para hacer determinada obra dentro del conjunto en el que está situado? Esto es un escenario. Esto es un medio auxiliar para que por aquí se pueda construir el tablero de una carretera, en este caso pues de la vía férrea de alta velocidad, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? Si a este tipo de instalaciones les pedimos un proyecto con un contenido determinado, ese proyecto además tiene que estar supervisado por determinado personal, y luego el montaje también tiene que estar supervisado por determinado personal y tiene que estar realizado por unos trabajadores con una determinada formación mínima, parece lógico que a este tipo de instalación se le pida lo mismo, ¿no? Parece lógico. Hasta el momento eso no es que no fuese así, era así, solo que no estaba reflejado de manera expresa en ningún sitio, ¿no? En el año 95, como ya sabrán, se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y en el año 97, finales del año 97, se promulgó un decreto específico para las obras de construcción. Posteriormente, hubo incluso un decreto que amplió la reglamentación y que se refiere a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo en alturas. Luego ya vamos centrando un poco el asunto en cuanto a que el marco normativo existía. De este decreto de construcción del año 97 se desarrolló mediante una guía técnica, pues que se publicó también en el 2004, en 2004, se publicó la primera guía técnica del 1727.
Recientemente lo que ha ocurrido es que tanto un decreto como otro se han actualizado las guías técnicas. Concretamente una se presentó en Bilbao el 1 de diciembre y la otra se ha presentado hace unos días, ¿no? Estas guías son de fecha de marzo y son de fecha de noviembre del año pasado, es decir, lo tenemos el tema reciente. ¿Qué ha ocurrido en este campo? Pues que en referencia a este decreto que hace mención a las obras de construcción y que trata las obras de construcción como tales, pues bueno, por fin se ha reflejado dentro del concepto obra de construcción, que parece que es sencillito y que todo el mundo podemos entender. Dentro de ese concepto, lo que antes había había y sigue existiendo una relación no exhaustiva, como dice el propio decreto, ¿no?, de lo que se consideraba obra, dentro del apartado dedicado a montaje y desmontaje de elementos prefabricados, pues lo que se ha hecho ha sido aquilatarlo. Se ha puesto una puntita ahí en el sentido de indicar que este tipo de escenarios, este tipo de montajes, pues van a ser considerados o van a tener consideración de obra, ¿no? Hablaba la propia guía técnica, que es una definición muy genérica y que se va a considerar obra en sí en cualquier lugar con carácter temporal donde se desarrollen una o más de las actividades que antes hemos visto, o incluso aquellas, cuando quede duda, aquellas actividades clasificadas dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, pues entre los apartados 41 a 43. Siempre que estos trabajos o estas actividades se realicen con tecnología propia de la construcción. En este sentido, esto que se ha presentado recientemente indica de manera clara e inequívoca, en uno de los apartados referido precisamente a esta definición, que estarían comprendidos en este apartado actuaciones tales como el montaje y montaje de escenarios para conciertos, actuaciones, otro tipo de actos públicos, etcétera, e incluso las plazas de toros portátiles, que también quedaban, bueno, pues en un limbo un poco difícil de encajar, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el marco jurídico apropiado y ya tenemos definido ese tipo de actividad, ¿no? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues no sabemos qué va a ocurrir, pero evidentemente es una actividad en la que este decreto de construcción le aplica plenamente. Por definición de obra, a su vez, le aplica plenamente la ley de subcontratación, que se refiere a las obras de construcción, con lo cual van a entrar bastantes inconvenientes, porque es un tipo de actividad en el que intervienen muchos autónomos, generalmente bastantes autónomos, y hay bastantes limitaciones en ese sentido en la ley de subcontratación. Ley 25/2009, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el tema que toca, pero que en definitiva van a convertir que este tipo de actividad se regule o por lo menos se aquilate bastante más. Dentro de lo que serían obras de construcción, ahí figuran una serie de personas, una serie de figuras, que van a tener tienen una serie de obligaciones. En ese sentido va a aparecer la figura del promotor, que el promotor, pues en este tipo de campo, en el montaje de escenarios, será quien lo contrate, que como ven, pues tiene bastantes obligaciones, entre ellas una principal e importante, que es de comunicar a la autoridad de que allí va a realizarse una obra, aunque esta obra dure un día o 2 días, porque el montaje de escenarios tampoco, seamos realistas, tampoco va a durar mucho tiempo. Sí duran muchas horas, sí se hacen montajes incluso nocturnos, con lo cual la regulación, ya digo, se va a complicar para lo que están acostumbrados. Incluso va a tener una obligación el promotor, eso de velar por el cumplimiento de que se haga una apertura del centro de trabajo. Es decir, que por parte de quien va a realizar ese montaje, que va a tener carácter de contratista, pues
velar porque éste comunique a la autoridad que el que haga, el que indique que va a hacer ese montaje. Como ven, quien va a ejecutar tiene un montón de obligaciones, y estas referidas precisamente a la coordinación de actividades empresariales, que es cuando intervienen en una construcción, en una obra, diversas empresas. Y en un montaje de escenarios, no sé si lo han visto alguna vez, pero el follón que se organiza entre los que montan la estructura, entre los que ponen la música, entre los que ponen los focos y demás, es imponente. Entonces alguien va a tener que coordinar, o al menos alguien va a ser responsable de esa coordinación. Y de la ley de subcontratación. Regulada o ampliada por un decreto. Y además de eso, como es una obra, también la última propina que nos han puesto en cuanto a el decreto relativo a la lucha contra las obras en fraude, es decir, contra el empleo sumergido, con lo cual pues va a tener que llevarse un control administrativo de los contratos de la gente bastante importante. Todo esto es lo que le va a tener que aplicar a cada uno, y como los autónomos, que hay muchos, también van a circular por allí, pues que no se olviden de eso, que también tienen sus obligaciones menores, pero tienen sus obligaciones, todas estas. ¿Cuál es el objetivo del legislador? Pues suponemos que evitar la siniestralidad de cara a que hasta ahora no había nadie que controlase, o eran muy pocas las instalaciones en las que un agente externo controlaba el montaje o el desmontaje. No sé si recordarán esta noticia de 2 fallecidos durante el desmontaje del escenario de los Rolling Stones hace un par de años. Cayeron de una estructura de 10 metros porque la propia estructura cayó. Pero lo que sí les puedo contar es que hay infinidad de montajes en el que esto, si fuese construcción, no lo permitiríamos. Si este andamio, porque en definitiva es un andamio, se estuviese montando en la fachada de cualquier edificio de esta ciudad o de cualquier otra ciudad, bueno, aquí hubiese intervenido la policía municipal y cualquier otro. Esto no se permite. Y sin embargo, en los montajes de escenarios estamos acostumbrados. Pero estamos acostumbrados no solo a ver situaciones de esta, o de esta, o de esta, que ya me dirán ustedes cómo han subido hasta ahí, por dónde, y de qué manera están asegurados. Ninguna. O esta. Sino que incluso en los catálogos de los propios fabricantes tienen a bien poner fotos como esta, donde sí, es un orgullo el poder mostrar toda una instalación majestuosa, pero desde el punto de vista de la seguridad esto es una vergüenza. Bueno, pues eso es lo que quería transmitirles, que no es que haya habido una modificación, sino que, bueno, por fin, este tipo de montajes, bueno, pues ya están en el punto de mira. Antes también, pero ahora ya hay una normativa que los menciona de manera expresa. Con lo cual, pues a partir de ahora, aunque sea mala época, pues tendrá que haber proyectos de montaje, tendrá que haber planes de seguridad, tendrá que haber documentación de seguridad, etcétera, 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 etcétera. Nada más, cortito, y así nos vamos a tomar el café, ¿no? ¿Alguna pregunta tenéis para Jorge? Si no, ahora le pilláis en el café. Bueno, informaros también que el coche de su escuela está para, no digo para salsearlo de una vuelta, pero por lo menos para mirarlo sí. También tenéis la furgoneta nuestra de la Guardia Municipal, que funciona como oficina de denuncias, para más o menos salsearla. Acordaos que estamos en crisis, no nos rompáis nada. Y un patrulla también por el tema de huellas dactilares, que creo que se empezó el año pasado, pero bueno, si queréis salsear también, ahí lo tenéis disponible.